En Humanos entre Estrellas, contamos historias a la manera humana, no con puré artificial ni voces sintéticas. Me llamo Aono, y comencemos. La plataforma de descenso chirrió como una mandíbula cansada al separarse del costado del carguero Kestrel. Marina Solís aferró el asa del casco con la mano izquierda y apoyó la derecha en el peto del traje. La vibración le transmitía la música mecánica del buque, ciclos, balanceos, respiraciones de metal. A través del visor, Draalsak emergía como un corte geológico en el vacío, un anillo de aberturas perimetrales y placas bruñidas, con torres que recordaban lanzas, todas apuntando hacia arriba como si esperaran un presagio. El aire del hangar sabía a ozono y a aceite térmico. Un corredor de oficiales Corbún se alineó frente a la escotilla, exoesqueletos ajustados, placas que reflejaban la luz en ángulos que la mirada humana no estaba diseñada para evaluar. Marina notó, casi con el mismo distanciamiento con que un cirujano ve un procedimiento, la secuencia de saludos, la inclinación del torso, la elevación de 4 tentáculos respiratorios. La emisión breve de feromonas de saludo. Era una ceremonia diseñada para medir, no un recibimiento, sino una calibración. Punto de control Sigma, dijo el intérprete en su oído con una voz neutra. Marina asintió. Recibido, pensó, aunque por radio la comunicación sería otra, formal, cifrada, lenta por protocolo. Tenía en su expediente más horas en puestos improvisados que en bases estabilizadas, esa era su ventaja y su obsesión. Adaptación, no herramienta, definiría su misión. La incitante chispa ocurrió antes de que la rampa se cerrara. El comandante Braaltok apareció en la pasarela, sus mandíbulas placadas moviéndose en lo que los intérpretes humanos tradujeron como un saludo que rozó la condescendencia. Su voz, cuando llegó, fue fría y medida, cada palabra preparada para encajar en los vacíos del protocolo. Bienvenidos, terranos, dijo. Su presencia servirá para validar nuestras expectativas sobre la biología humana. Nos reservamos el derecho de catalogar y archivar sus respuestas. El comentario fue un cuchillo envuelto en servilleta diplomática. Marina supo en ese instante que aquello sería una prueba calibrada, no una evaluación neutra, sino una búsqueda activa de fallos. La política rara vez admitía errores, la justicia de los vencedores se ejercía en laboratorios y campos de entrenamiento, no en parlamentos. Se presentó su escuadra en la plataforma, sargento Alexei Dragunov, con su sonrisa corta y la reputación de haber sobrevivido a tormentas en el cinturón de Júpiter, Prieto, la especialista en sensores, Ana Gómez. La médica con manos que habían hecho milagros con suturas y sangre fría. Cada uno llevaba, sin dramatismo, el peso de una nación que había decidido apostar por ellos para plantar la raíz humana en el cuerpo del dominio. Los primeros 10 minutos en Draalsak no fueron peleas sino examen social, paseos guiados por cámaras de acondicionamiento, lecturas de biométricos en paneles acristalados. Observaciones registradas por drones con ojos hexagonales. Marina registró patrones, como los Corbún evaluaban respiración, temperatura de piel, variaciones cardíacas, métricas que su gente ya conocía, pero cuya interpretación alienígena parecía ansiosa por encontrar fallas. Había un axioma no declarado: si los humanos mostraban anomalías, se convertirían en justificación para excluirlos. El mundo narrativo de Draalsak tenía reglas claras. Los Corbún habían desarrollado protocolos para optimizar adaptaciones locales, trajes reforzados para la presión, inhaladores para atmósferas ricas en minerales, órdenes escritas en glifos de tiempo y culpa. La doctrina militar del dominio valoraba previsibilidad. La guerra, para ellos, era una serie de variables controladas. Marina y su equipo sabían que su objetivo no era romper esa doctrina por fuerza, sino hacerlo tambalear mediante el uso inteligente del entorno. Incidente detonador: durante una prueba de resistencia ambiental, una cámara que simulaba tormentas de micrometeoritos y fallas de soporte de vida, el sistema de microgravedad sufrió una inestabilidad planificada. Los insectoides Lanib, acostumbrados a las bajas variables de su bioma, quedaron sorprendidos por la presencia humana en la misma cámara.
Los técnicos Corboon sonrieron con la seguridad de quien ya veía una falla. En privado, habían apostado que al tercer minuto los humanos pedirían extracción. En lugar de eso, Alexei se volvió hacia su equipo y dio una orden seca. No era heroísmo incauto, fue cálculo con olor a supervivencia. Había un viejo truco de minería, usar la carga del propio entorno para estabilizar la temperatura. Ana improvisó una brida con su kit médico y una manguera cortada. Prieto reprogramó un sensor para redirigir energía a los ventiladores locales. Marina coordinó respiraciones sincronizadas, no por convención, sino para reducir la transmisión de pánico entre ellos. Cuando la tormenta azotó con fragmentos que silbaban, los humanos se movieron con la precisión de quienes han aprendido a transformar improvisación en procedimiento. Un murmullo, un gasp traducido en la sala de observación, se filtró por las cámaras. Tesirna, el analista Laniv asignado al experimento, incluyó en su reporte el detalle que nadie más pudo fingir: cohesión de grupo anómala. Las feromonas de alarma no llevaron a un colapso, llevaron a cooperación. Esa diferencia era lo que Marina esperaba que registraran: la capacidad humana de transformar caos en procedimiento improvisado, sin la necesidad de consultar una tabla de mando. El primer acto culminó con una pequeña victoria: la simulación fue completada y los técnicos, obligados a reconocer la estabilidad de los signos vitales humanos, se reorganizaron para recalibrar sus hipótesis. Pero la prueba había abierto otra puerta, una pregunta más profunda: si los humanos podían improvisar fuera de protocolo, ¿qué harían en una situación real donde las reglas no existieran? Marina, en su diario mental, anotó la situación con ese humor seco que guardaba para sus minutos de silencio: no vinimos a demostrar que podíamos respirar. Vinimos a demostrar que sabíamos qué hacer cuando los pulmones no cooperan. A su lado, Alexei resopló, no con arrogancia, sino con la certeza de quien había arruinado demasiadas apuestas. Allí, entre las placas frías del hangar y la gravedad calculada, la misión tomó forma: no convencer a los misántropos del dominio con palabra, sino con acción. Marina recogió las grabaciones de la cámara y las revisó con ojo clínico. Había pequeños indicadores que, ahora que los veía con calma, parecían plantados más por seguridad política que por necesidad técnica: un panel de emergencia con retraso deliberado. Un sistema de alarma que emitía una frecuencia apenas perceptible para humanos pero molesta para Laniv. Esas eran, ella pensó, las manos de un comando que quería control absoluto sobre la narrativa del experimento. Recordó la misión fallida que llevaba como sombra: una evacuación en la órbita de Vega 4 donde, 2 años antes, una cadena de fallos había matado a civiles por decisión de un oficial que siguió el protocolo en lugar de improvisar. Había prometido, en voz baja, que nunca volvería a dejar que una tabla decidiera quién vivía y quién moría. Esa culpa era su combustible y su defecto: la convertía en una líder que toleraba el riesgo cuando el riesgo era una alternativa a la inacción. La doctrina Corboon se sustentaba en un principio claro: el deber era la repetición de lo efectivo. Los humanos, por contraste, habían aprendido a transformar lo efectivo en variable. Esa diferencia no era solo táctica, era epistemológica. Por eso la presencia humana en Dra al-Sak resultaba una afrenta para muchos en la jerarquía del dominio: exponía fragilidades en un sistema que necesitaba creer en su propia infalibilidad. Antes de que el equipo humano fuera conducido a los dormitorios asignados, Marina solicitó un breve encuentro con la oficial de enlace, una figura de la corte llamada Sartek, cuya piel opalescente llevaba cicatrices que contaban historias de campañas fronterizas. Sartek observó a Marina como quien observa el trazado de una batalla antes de jugarla. Su presencia aquí no es bienvenida por todos, dijo Sartek con una voz que para los humanos sonó como un vidrio frotado. Si fallan, será usado como ejemplo. Si sobresalen, tendremos que revisar contratos que benefician a demasiados para permitir cambios. Marina asintió. No buscaba ser heroína, buscaba una posición estratégica para que su gente tuviera voz. Lo entiendo, respondió. No vinimos a destruir estructuras. Vinimos a demostrar que podemos contribuir.
En la noche de Draalsak, los corredores se llenaron de ruido mecánico y murmullos biológicos. Los humanos cenaron en silencio, cada uno enviando mensajes a casa, a sus partidas, a las voces que aún necesitaban asegurar que no estaban solos. Marina, en un gesto casi ritual, repasó el mapa mental de la fortaleza, entradas secundarias, cámaras muertas, nodos de energía. Plantó en su memoria 3 detalles que usaría como anclas más tarde: un relieve del conducto de refrigeración que chisporroteaba a la hora exacta, la ubicación de un panel de control con retraso inusual, y un módulo de intercambio térmico con una reparación reciente. Foreshadowing técnico: en una esquina del hangar, un módulo de energía mostró un pulso. Era una oscilación mínima, apenas un destello en la telemetría, pero Marina la anotó: un coil de intercambio térmico que había sido reparado hace poco. Si los Corbún esperaban explotar una falla de equipo para el experimento, ese coil sería un punto de interés, una pieza que, si fallaba en combate, cambiaría la temperatura y la presión en un corredor entero. Lo dijo en voz baja a Prieto mientras compartían una barra energética: si eso falla, tenemos que tener plan B para el túnel 2. El cierre de la fase vino con una escena que, para Marina, solidificó la misión. En la sala de observación, Braal Tok presentó un microconcierto de sus logros militares, grabaciones tróficas, medallas, escaramuzas victoriosas. Los ojos de los oficiales humanos recorrieron las imágenes con respeto, pero Marina notó en la pantalla, detrás de la retórica, mapas de zonificación que indicaban áreas catalogadas como Deathworld en la lengua del dominio. Campos marcados como inviables para mamíferos, regiones que la cartografía alienígena había decidido excluir por eficiencia. Marina cerró los ojos un segundo y permitió que la memoria de su abuela, una ingeniera que había atravesado puentes medio derrumbados para llevar agua, le diera una imagen. No necesitaba ser la más fuerte en términos absolutos, necesitaba ser la que entiende los puentes y cómo reconstruirlos bajo fuego. Esa imagen fue su preparación final para la prueba venidera. Sostuvo el casco contra su pecho y respiró, como siempre, con precisión medida. Cuando la rampa se abrió al amanecer, supo que ya no era solo una delegada, era la variable que podía cambiar el experimento. La luz del sol que apenas alcanzaba Draalsak era blanca y metálica. El hangar exhaló calor y polvo. Afuera, la escenografía de la prueba esperaba: cámaras en serie, drones observadores, un patrón de microexplosiones programadas que simularían lo impredecible. Marina miró a su equipo y, por primera vez desde que habían descendido, sonrió con la lenta determinación de quien no tiene dudas sobre el camino que escogió. Fin de fase: las reglas del juego estaban establecidas. El dominio había mostrado su intención. Los humanos habían respondido con una mezcla de protocolos prestados y trucos heredados de 1000 improvisaciones. Draalsak no era el campo de batalla todavía, pero las señales, feromonas, datos, miradas contenidas, indicaban que la verdadera prueba apenas comenzaba. La madrugada en Draalsak no obedecía al sol. La fortaleza luna despertaba cuando su reloj interno lo ordenaba, una secuencia de luces blancas y azules que recorría los corredores como una marea digital. Para los humanos, esa ausencia de amanecer real tenía algo inquietante; para los Corbún, representaba orden, precisión, continuidad. La luz no debía venir del cosmos, sino del control. Marina Solís abrió los ojos antes de que los paneles lumínicos se encendieran. Había dormido poco, apenas lo suficiente para descargar la adrenalina acumulada. En la litera inferior, Ana Gómez revisaba su kit médico, alineando viales luego de cada inspección. Del otro lado, Alexei roncaba con entusiasmo marcial: si existía un sonido capaz de irritar simultáneamente a 5 especies distintas, era ese. Prieto se encontraba sentada en posición de flor de loto frente al pequeño panel de comunicaciones, revisando patrones que parecían ruido pero que ella trataba como pistas. ¿Alguna anomalía?, preguntó Marina mientras se incorporaba. Prieto negó, pero con un matiz inquieto. Nada directo. Pero capté un cambio en el tráfico interno del dominio.
Están reprogramando los rangos de tolerancia para los sensores atmosféricos de la cámara 2. Hizo una pausa. Van a apretar la dificultad. Marina se ajustó las botas. Era de esperarse. Alexei, sin abrir los ojos, habló con su voz grave. Mejor. Así dejamos de jugar al teatro. Ana sonrió apenas. Solo trata de no romper nada que necesite que yo te pegue de vuelta. La puerta metálica se abrió con un chasquido hidráulico. Apareció un oficial Corbún subalterno, un individuo delgado, placas brillantes y una postura que indicaba que consideraba cada segundo de su tiempo más valioso que cualquiera de los presentes. Terranos. Informe inmediato al pasillo de entrenamiento Alfa 7. La primera evaluación inicia en 16 minutos. Marina tomó su casco. Entendido. Mientras caminaban por los corredores, un murmullo apenas perceptible acompañó su paso. No eran voces, eran cambios químicos, feromonas de anticipación, señales olfativas que los humanos no podían interpretar plenamente pero que Prieto, gracias a un implante olfativo experimental, sí detectaba. Nos están oliendo, susurró. Esperan que fallemos hoy. Pues que respiren profundo, respondió Alexei. No pienso regalarles el gusto. Entraron al corredor Alfa 7. Las paredes mostraban grabaciones holográficas de reclutas alienígenas atravesando pruebas, insectoides corriendo sobre paredes, criaturas con piel de piedra soportando explosiones controladas. Especies anfibias aguantando cámaras inundadas. Los humanos, al ver estas imágenes, no se intimidaron, se prepararon mentalmente. Braal Toca guardaba junto a un panel supervisor, acompañado de Tesirna. La piel del comandante reflejaba tonos oscuros, señal de formalidad y recelo. Hoy iniciaremos con la prueba de resistencia al vacío, anunció Braal Tok. Las cámaras fueron calibradas según los estándares del dominio. Ninguna especie no adaptada a presiones variables ha superado esta prueba sin intervención externa. Marina dio un paso adelante. Entonces será un buen día para inaugurar precedentes. Tesirna inclinó la cabeza insectoide, curioso. El vestíbulo que precedía a la cámara de vacío estaba lleno de maquinaria, válvulas independizadas, cilindros de aire comprimido, pantallas biométricas. A los humanos les proporcionaron trajes presurizados de emergencia, notablemente más viejos que los usados por el personal Corbún. Ana fue la primera en notarlo. Estos trajes están parchados. Y parchados mal, añadió Prieto. Uno de los sellos térmicos está resoldado con aleación de bajo punto de fusión. Si la cámara baja más de lo esperado, se revientan, concluyó Alexei. Marina miró a Braal Tok. Solicito revisión de equipo. No procede, respondió el comandante sin titubear. Esta es la dotación estándar para especies no adaptadas. Si requieren asistencia inmediata, podrán solicitar extracción. Marina respiró hondo. Claro. Si fallábamos temprano, se ahorraban el resto del programa. Se colocaron los trajes. La compresión inicial les estrujó el torso. En el visor interno aparecieron datos en alfabeto Corbún, acompañados por sus equivalencias en humano básico. La puerta se selló. La presión descendió. Primero fue el dolor en los oídos. Luego la sensación de vacío alrededor del pecho. Ana ajustó manualmente el regulador de flujo al mínimo estable. Alexei, ya sudando, moduló la respiración. Marina habló por el intercom. Equipo, respiración sincronizada. Fase de control. 1, 2, exhala. Los latidos disminuyeron. La cámara vibró. Los Corbún observaron desde detrás de un cristal blindado. Para ellos, la prueba era una sentencia inevitable. Los humanos aguantaron minuto y medio más de lo previsto en el expediente diplomático. Luego 2 minutos. Luego 3. Tesirna emitió un clic sorprendido. Esto no es estadísticamente viable, susurró a Braal Tok.
Debieron presentar colapso alveolar en la marca de 120 segundos. Pero Marina había detectado un patrón: el sistema no regulaba la presión de forma uniforme. Había un pulso retrasado por el coil recalentado del que Prieto había hablado la noche anterior. Prieto, dijo. Ajusta tu postura 30 grados a la derecha. Tú también, Alexei. Se movieron. Una burbuja de micropresión se formó. No era perfecta, pero les permitió redistribuir carga en los trajes. 3 minutos más. Alexei apretaba los dientes. Ana monitorizaba mediciones manualmente para reducir la carga del sistema. Marina seguía el ritmo del cuerpo, cada latido como un tambor de guerra bajo el pecho. Finalmente, un zumbido grave anunció el cierre de la prueba. El aire regresó a la cámara como un golpe cálido. Alexei cayó de rodillas. Reía. O quizá jadeaba con demasiada energía para distinguir. Cuando salieron, Braal Tok los esperaba con expresión impenetrable. Tesirna, sin embargo, no pudo evitar la pregunta: ¿cómo lograron estabilizarse sin el refuerzo de columna? Marina respondió: nosotros no dependemos de un solo sistema para sobrevivir. Si un equipo falla, improvisamos otro. Es lo que hacemos. Braal Tok ordenó registrar todo. Pero su mandíbula inferior sufrió una tensión visible, un signo inequívoco de frustración. Los condujeron a un corredor largo, con piso segmentado. Parecía tranquilo, pero los sensores detectaban actividad bajo tierra. Un panel proyectó el mapa, placas móviles, vibraciones, hundimientos y columnas emergentes. Reglas simples, dijo Braal Tok. Cruzan el corredor. Evitan caer. Tiempo límite, 45 segundos. Los Lanib lo completan en 30. Ana levantó la ceja. Y algunos de nosotros no estamos diseñados para escalar paredes, ¿sabe? Precisamente, respondió el comandante. El suelo vibró. La cuenta regresiva inició. Prieto tomó la delantera inmediatamente, esquivando un primer hundimiento. Alexei saltó sobre un segmento que se elevó de golpe. Ana avanzaba con precisión quirúrgica, midiendo tiempos. Marina analizaba el patrón del sismo, una secuencia irregular que, sin embargo, tenía un retardo matemático constante. A mitad del recorrido, una columna salió bajo Alexei. Él la rodó como si fuera entrenamiento de infantería urbana, cayó de pie y siguió corriendo. Pero el verdadero problema llegó al final: 3 placas se activaron al mismo tiempo, formando un cerro artificial. Prieto gritó: no llegamos, el tiempo no da. Marina calculó en voz alta: 3 segundos de retraso entre placa y pico. Alexei, empújalas. Ana, conmigo. Los humanos hicieron algo que ningún Corvún hubiera considerado: empujaron el obstáculo. Usaron su propio peso y fuerza humana, modesta para los alienígenas, pero aplicada de forma conjunta, para desplazar la placa apenas 10 centímetros. Ese pequeño cambio alteró la secuencia. Prieto pasó por un hueco mínimo. Ana rodó detrás. Alexei saltó 2 placas simultáneamente, un movimiento que hizo gruñir las articulaciones del traje. Marina cruzó la última sección justo antes de que el temporizador marcara 0. Silencio total en la sala de observación. Incluso los drones parecieron detenerse. Tesirna registró: cooperación no programada. Estrategia adaptativa. Movimiento sin parámetro previo. Nota: riesgo alto de lesión. Resultado: éxito. Braal Tok se limitó a decir: la siguiente prueba será más estricta. Alexei, recobrando el aliento, murmuró: no sé qué me duele más, si el cuerpo o lo mucho que quieren vernos fallar. Marina respondió con serenidad: no estamos aquí para complacerlos. Se encontraban ahora en la sala de simulación del dominio. Era un domo inmenso donde hologramas físicos interactuaban con el entorno, cobertura dinámica, enemigos proyectados con masa variable, clima simulado y patrones de IA alienígena.
Su oponente es la unidad Feral X, anunció Braaltok. Se trata de la simulación más avanzada de combate cerrado. La mayoría de especies requiere años para derrotarla. Ana murmuró, qué conveniente como siguiente prueba. Alexei chasqueó los dedos. Venga la fiesta. El entorno cambió de inmediato, pasillos angostos, tuberías calientes, niveles múltiples. Una jungla industrial. El enemigo aparecía como criaturas semicorpóreas, rápidas, con patrones erráticos marcados por luz azul. Prieto levantó la mano. Es un sistema de emboscada en doble feint. Van a simular retirada para exponernos. Marina sonrió. Entonces demos la vuelta al patrón. Ordenó dividir el equipo en 2 células. Alexei y Prieto avanzarían creando ruido, Ana y Marina tomarían posiciones opcionales. El enemigo cayó en la ilusión, atacó el ruido, pero Marina ya había predicho su movimiento por el eco en las tuberías. Derrota en 9 minutos. La sala quedó en silencio. Braaltok revisó los datos, mandíbulas tensas. ¿Cómo identificó el patrón oculto? Preguntó Tesirna con fascinación. Marina respondió sin alardes, no lo identifiqué. Lo escuché. ¿El eco? Inquirió el Lanib. El eco de pasos que no existen, dijo Marina. El enemigo nunca pisa el suelo. El sistema compensaba el movimiento para que pareciera natural, así que dejaba un sonido residual que no coincidía con su peso proyectado. El doble feint era inevitable. Tesirna tardó un momento en procesarlo. Esa observación no estaba contemplada entre las posibles rutas de solución. Alexei dio un golpe cariñoso en el hombro de Marina. Por eso la ascendieron. La jefa del equipo apenas sonrió. Por eso estamos aquí. El dominio finalmente reveló la prueba que esperaba fuera decisiva, la sala de combate. Una arena circular con suelo acolchonado y múltiples sensores. Las especies del dominio veían el combate cuerpo a cuerpo como un arte matemático, fuerzas, vectores, movimientos perfectos. Los humanos veían el combate como algo más, improvisación bajo presión. Uno a la vez, ordenó Braaltok. Su oponente será un guerrero Corvún de nivel élite. Alexei levantó la mano. Yo primero. El guerrero Corvún era enorme, segmento dorsal reforzado, brazos como columnas y un exoesqueleto que amplificaba su masa. Alexei parecía una estatua comparada. Cuando el gong sonó, el guerrero cargó directamente. Alexei rodó, evitó una embestida que habría partido un vehículo en 2, y usó un movimiento que ningún alienígena esperaba, se lanzó hacia arriba, agarró la dorsal del guerrero y tiró del respirador lateral. El Corvún se tambaleó. No cayó, pero retrocedió 2 pasos. Tesirna anotó frenéticamente. El humano identificó un punto de equilibrio estructural. Miró primero los respiradores. Es increíble. Alexei terminó la pelea no por fuerza, sino usando la masa del enemigo contra él. Un giro de cadera, un empuje en la articulación inferior y un bloqueo que terminó con el gigante en el suelo. El guerrero se levantó. No estaba humillado, estaba sorprendido. Marina observó la escena con calma. El dominio estaba temblando. Tras las 4 pruebas, los humanos fueron llevados a una sala de descanso. No duró mucho. Sartek, la oficial de enlace, entró con una expresión que no auguraba nada bueno. Necesitan saber algo, dijo. El Consejo del Dominio no está supervisando estas pruebas para evaluar su aptitud. Marina entrecerró los ojos. Entonces, ¿qué están midiendo? Sartek bajó la voz. Están buscando un pretexto para excluirlos permanentemente. Si fallan en una sola prueba clave, el informe será usado para bloquear cualquier participación humana en operaciones conjuntas. Ana apretó su kit médico. ¿Esto es una prueba militar o una maniobra política? Ambas, respondió Sartek. Prieto exhaló.
Eso explica por qué están modificando los sensores. Lo vi. Sartek continuó. Pero hay algo más. Las pruebas siguientes no están diseñadas para evaluación. Están diseñadas para romperlos. Y temo que Braaltok va a intensificarlas después de lo que lograron hoy. Marina se mantuvo serena. Entonces no podemos permitirnos fallar. Sartek la miró con una mezcla de respeto y preocupación. Humanos, su especie es la única del dominio que sonríe cuando le dicen que todo está en su contra. No sé si admirarlo o temerlo. Alexei se rió. Ambas son correctas. Sartek se retiró. Marina miró a su equipo. Esto ya no es una demostración, dijo. Es una batalla diplomática. Y vamos ganando. Por ahora. Como cierre del día de pruebas, el dominio ejecutó la evaluación más peligrosa, un escenario de rescate en condiciones críticas con variables de clima extremo, fallas eléctricas simuladas y obstáculos móviles. La prueba comenzó con una alarma. Una nube de humo artificial llenó la sala. El sistema de gravedad fluctuó. Prieto detectó un patrón irregular. Esto no es simulación estándar. Están corriendo dos scripts al mismo tiempo. Ana respondió, eso no es una prueba. Eso es una trampa. Pero no había opción. El rescate debía ejecutarse. Marina coordinó los movimientos. Desactivaron una compuerta falsa, evitaron una caída de 5 metros debido a pérdida súbita de gravedad y encontraron el maniquí de rescate en una plataforma colgante. A mitad del retorno, un panel explotó. El calor cayó sobre ellos. Alexei cargó al maniquí. Prieto abrió camino. Marina mantuvo el ritmo. Cuando salieron, los sensores marcaron éxito. La sala de observación quedó muda. Tesirna se acercó al cristal, maravillado. Los humanos se adaptan más rápido que cualquier especie del dominio. Braaltok, en cambio, estaba rígido. Su mandíbula temblaba. No era ira. Era miedo. Esa noche, mientras los humanos regresaban a su módulo, Marina escuchó un zumbido fuera de lugar. Prieto lo detectó en el panel térmico. Marina, ese coil que vimos ayer, está oscilando otra vez. Y más fuerte. ¿Mal mantenimiento? Preguntó Ana. Prieto negó. No. Esto es sabotaje. Marina apretó la mandíbula. Significa que mañana habrá más que pruebas. Alexei la miró con gravedad inusual. Algo viene. Lo siento en el aire. Y lo que venía, efectivamente, no era una prueba. Era una invasión biológica interna. Algo que se liberaría dentro de Draalsak. Algo que pondría al dominio de rodillas. Y que solo los humanos notarían a tiempo. La noche en Draalsak era un espejismo. La fortaleza luna no dormía, simplemente cambiaba de luces y ritmo. Los pasillos se volvían más silenciosos, más fríos, y la actividad migraba hacia los nodos de monitoreo profundo. Era el momento del ciclo cuando los sensores reducían sensibilidad para evitar falsas alarmas, cuando los ingenieros menores realizaban mantenimiento de bajo nivel y cuando cualquier anomalía podía pasar inadvertida. Marina Solís sabía que ese era el momento más peligroso del día en cualquier instalación militar. El cansancio fisiológico, aunque la luna no tuviera un día real, también afectaba a los humanos. Por eso se mantenía atenta a cualquier signo fuera de lugar. La anomalía llegó como un olor. No un olor humano, sino un cambio en el aire, más denso, más cálido, con una nota agria que Ana detectó primero. Ese aroma, susurró la médica. No lo reconozco. No es químico. Es biológico. Prieto verificó su implante olfativo. Hay algo más. Micropartículas en el aire. Forma esférica, con membrana proteica. Es como una espora.
Alexei abrió la puerta del módulo y el pasillo lo recibió con un zumbido bajo, como una vibración en la piel. No me gusta ese sonido, dijo. Un destello rojo encendió el corredor. Alerta de nodo 7. Brecha biológica detectada. Aislar módulos. El mensaje apareció en todos los paneles. Los humanos se tensaron. Marina, dijo Prieto. El coil térmico que vimos está cerca del nodo 7. Marina inhaló. Ahí estaba el rompecabezas completo. Ya no es una prueba, concluyó ella. Es un incidente real. Alexei cerró el puño. ¿Y el dominio? La respuesta llegó sola, ninguna alarma mayor se activó. Ninguna unidad de contención acudió al área. Ningún protocolo de emergencia de alto nivel se ejecutó. Ana notó el patrón. Están ignorando la alerta. ¿Por qué? Prieto abrió un panel manual y lo encontró, porque alguien modificó el nivel de prioridad. La alerta fue degradada a incidente menor. Alexei masculló. ¿Sabotaje? Sí, confirmó Marina. Pero no importa. Sea accidental o intencionado, hay una brecha. Y nadie del dominio viene. La comandante humana tenía 3 opciones: A. Ignorar la alerta y proteger a su equipo. B. Notificar a Braaltok y rezar para que el dominio reaccionara. C. Actuar. Eligió lo único que sabía hacer cuando el protocolo se volvía un obstáculo. C. Movemos, equipo, ordenó. Tomamos equipo médico, armas no letales y sellos de presión. Prieto, guíanos por sensores. Alexei, tomas el frente. Ana asintió sin dudar. Alexei sonrió con la intensidad de quien acaba de recibir permiso para correr hacia el fuego. Salieron. El camino al nodo 7 estaba oscuro. Los paneles parpadeaban en un patrón de energía fallida. La vibración aumentaba conforme se acercaban. Era un sonido vivo, como un enjambre contenido detrás de un vidrio. En la entrada del módulo, un soldado Corbuún yacía en el suelo. Su respiración era superficial, su piel oscurecida en las placas respiratorias. Tesirna se encontraba sobre él, desesperado. ¡Auxilio! Chilló con su voz quebradiza. El respirador no filtra las esporas. Y se están alojando en los pliegues de la tráquea. Ana corrió hacia él sin dudar. Alexei, sujétalo. Marina, pásame la luz ultravioleta. Marina encendió la herramienta. Las esporas brillaron. Pequeñas, móviles, inquietas. Es una cepa parasitaria, diagnosticó Ana. Pero no es natural. Esto fue liberado por un contenedor roto o, por un sabotaje. Tesirna temblaba. No puedo revertirlo. No tengo protocolos para especies invasivas sin autorización del Consejo. Y ahí estaba la diferencia entre humanos y Corbuún, el dominio solo actuaba con permiso. Los humanos actuaban porque la vida estaba en peligro. Ana abrió el respirador del soldado, aplicó una solución hiperoxigenada y luego una microdosis de antibacteriales humanos adaptados. Esto no está aprobado por ustedes, advirtió. Pero le va a salvar la vida. Tesirna observó en shock absoluto. Acaban de tomar una decisión médica sin autorización del Consejo. Marina respondió, así es como sobrevivimos. El soldado Corbuún comenzó a respirar con menos dificultad. Tesirna exhaló un clic agudo. Esto no es posible. Sus protocolos están basados en improvisación. Improvisación efectiva. Alexei señaló el interior del nodo. Luego nos escriben el reporte. Ahora, ¿qué demonios soltaron aquí? Marina avanzó con cautela. La sala estaba llena de las esporas, girando como un humo vivo. En el centro, un cilindro dañado. Ese contenedor no colapsó por choque, dijo Prieto. Miren la estructura. Alguien lo manipuló. Marina tocó la placa.
Estaba caliente. Demasiado caliente. Se sobrecalentó porque alguien alteró el coil térmico, dijo. Tal como vimos anoche. Ana terminó el análisis. Entonces la brecha no es un accidente. Es un ataque interno. O una trampa que se le salió de control. Tesirna palideció. Si las esporas alcanzan los conductos de ventilación, se replicarán en 5 minutos. Colapsarán los sistemas respiratorios de 3 especies del dominio. Alexei se rascó la barba. ¿Y sus protocolos de emergencia? Tesirna respondió, exigen consulta tripartita del Consejo. No podemos actuar sin autorización. Alexei abrió los brazos. ¿Qué quieren? ¿Que el Consejo les firme un permiso mientras todos se mueren? Marina se adelantó. Nosotros lo haremos. Cierren las compuertas. Nosotros contuvimos cosas peores en estaciones rotas. Tesirna se movió de un lado a otro, indeciso. Eso no está permitido. Marina lo miró con calma. No pedí permiso. El nodo 7 explotó en actividad. Las esporas se multiplicaron. Un rugido biológico salió del conducto principal. Lo que sea que liberaron, creció, dijo Ana. Un tentáculo biológico emergió del techo. Era semitransparente, lleno de células replicantes. Se retorcía como si buscara algo que infectar. Alexei levantó el arma no letal. ¿Eso cuenta como prueba final? Marina respondió, cuenta como martes. Prieto observó el mapa térmico. Hay múltiples puntos calientes. Se está replicando en nodos internos. Tenemos que contenerlo aquí, ordenó Marina. Si llega al núcleo de ventilación, perdemos Dra-al-Sak. Ana cargó el rociador bactericida humano. Alexei tomó un sello de presión. Prieto configuró un pulso electromagnético local. El tentáculo cayó sobre ellos. Alexei lo empujó con toda su fuerza mientras Ana aplicaba un rocío directo. La criatura chilló, una vibración que dolió en los dientes. Prieto disparó el pulso. El tentáculo se contrajo, se quemó por dentro y murió. Tesirna observó boquiabierto. Ustedes actuaron sin órdenes. Sin coordinación del dominio. Sin consulta. Sin perder tiempo, dijo Alexei. Pero, eso es peligroso, objetó Tesirna. Marina sonrió con dureza. Lo sé. Pero funciona. Tenían 3 minutos antes de que la infestación se propagara más allá de control. Prieto, ¿dónde está el hotspot principal? Preguntó Marina. Prieto deslizó los planos en su visor. Corredor 15B. En el subnivel. ¿Dónde está el coil defectuoso? Allá vamos. Llegaron al subnivel. El calor era insoportable. Las paredes vibraban como si respiraran. Un enjambre biológico, algo así como una masa de esporas aglutinadas, se formaba alrededor del coil térmico. Alexei escupió en el suelo. Eso ya no es una espora. Es una larva. Ana confirmó. Están mutando. Necesitamos calor o vacío para detener la replicación. Pero el coil está fallando, entonces lo arreglamos, dijo Marina. Prieto se giró con incredulidad. Ese coil está al rojo vivo. Te va a freír la mano. Marina extendió la mano. Alexei. Tu navaja térmica. Él la entregó sin preguntar. Marina añadió, Ana. Prepara el gel de enfriamiento. Prieto, dame un drenaje de emergencia. Tesirna parecía más tenso que nunca. No pueden tocar ese coil. No están autorizados. No es aceptable. Marina lo miró a los ojos. Tesirna. Si no lo hago, tu gente estará muerta en 30 segundos. El Lanip se quedó mudo. Marina saltó sobre la barandilla, colocándose a centímetros del coil recalentado.
Las esporas la rodeaban como motas doradas. Con la navaja térmica, cortó la carcasa retorcida. Ana roció el gel de enfriamiento. El coil siseó violentamente. Prieto drenó la energía residual. Dame la válvula secundaria, pidió Marina. Alexei lanzó la pieza. Marina la encajó, aunque la vibración era tan fuerte que podría haberle roto un dedo. Con la otra mano, ajustó el regulador. Una ola de aire limpio recorrió el corredor, como un suspiro mecánico. Las esporas se elevaron. Palidecieron. Y luego se desintegraron. Silencio. Tesirna lo rompió. Acaban de salvar. Dra al-Sak. Alexei levantó una ceja. Y sin formulario triple. Ana se rió entre jadeos. Prieto levantó el pulgar. Marina respiró hondo y bajó del coil. Cuando el sistema finalmente reactivó las alarmas mayores, llegaron los equipos del dominio. Llegaron tarde. Braal-Tok encabezaba el grupo. Su aspecto era rígido. Tenso. Demasiado tenso. ¿Qué hicieron? Preguntó con una voz que no lograba ocultar su conmoción. Marina explicó el incidente. Las esporas. El coil manipulado. La contención. El soldado salvado. La larva destruida. La reparación improvisada. Braal-Tok escuchó en silencio. Eso, dijo finalmente. Eso era imposible. Alexei respondió, bienvenido a trabajar con humanos. Tesirna se adelantó. Comandante. Ellos actuaron cuando nosotros no podíamos. Sin protocolo. Sin autorización. Sin miedo. Nosotros hubiéramos muerto. Braal-Tok cerró los ojos un instante. No era un gesto humano, pero se entendía, procesaba un cambio que alteraba toda su visión del mundo. Terranos, dijo lentamente. Su especie es peligrosa. Marina respondió con firmeza. No somos peligrosos. Somos necesarios. Especialmente cuando algo no entra en su manual. El comandante analizó esa frase. Luego hizo algo que ningún humano había visto antes, ajustó su postura en un gesto de respeto militar Corbún. A partir de este momento, declaró, los humanos serán considerados fuerza equivalente en operaciones conjuntas. Sus informes serán elevados al Consejo en carácter prioritario. Prieto dejó escapar una carcajada incrédula. Ana sonrió. Alexei cruzó los brazos, satisfecho. Marina simplemente asintió. Habían entrado como el eslabón débil. Habían sobrevivido pruebas injustas. Habían contenido una amenaza real. Habían improvisado mejor que especies enteras. Y lo habían hecho juntos. Más tarde, mientras la actividad regresaba a la normalidad, Tesirna se acercó a Marina. Deseo entender, dijo tímidamente. ¿Cómo saben reaccionar tan rápido, incluso sin plan? ¿Qué los impulsa? Marina lo pensó un segundo. La supervivencia humana nunca fue un lujo garantizado, explicó. Crecimos como especie rodeados de depredadores, climas cambiantes, enfermedades, desastres. Aprendimos a adaptarnos, no porque fuera inteligente, sino porque era la única opción. Tesirna inclinó la cabeza. Su especie es maravillosa. Y aterradora. Marina sonrió. Ambas cosas pueden ser ciertas. Dra al-Sak respiraba de nuevo. El ambiente se estabilizó. Los nodos volvieron a su ritmo. Braal-Tok envió un mensaje formal a la delegación humana, los humanos no solo han cumplido con las expectativas del dominio. Las han redefinido. Era el equivalente alienígena de una medalla. Y por primera vez desde su llegada, Marina permitió que su cuerpo se relajara, aunque fuera un instante. Ana dormía en su litera. Alexei roncaba otra vez. Prieto revisaba datos, como siempre.
Habían venido como un experimento. Ahora eran una fuerza reconocida. Y el dominio ya nunca volvería a subestimarlos. La fortaleza luna respiraba con lentitud recuperada. Los pasillos que la noche anterior habían vibrado con peligro volvieron a su ritmo, técnicos que limpiaban, drones que recogían fragmentos. Oficiales que intercambiaban informes como si cada palabra fuera un bloque nuevo en una pared que debían reconstruir. Para la mayoría de los habitantes de Dra al-Sak, la noche de la brecha sería un incidente en un archivo militar, para otros, una puerta entreabierta que mostraba la fragilidad oculta de su orden. Marina caminó por el hangar en compañía de su escuadra. A su lado, Tesirna se movía con pasos medidos, apenas rozando su brazo con lo que los humanos interpretarían como timidez y curiosidad. Habían intercambiado datos, medicinas y más de una mirada cargada de preguntas que aún no tenían nombre. Su gente dejó marcas de adaptación en los sistemas, dijo Tesirna con voz entrecortada. No es solo que actuaron. Es que cambiaron el sistema. Ajustaron procesos que aquí estaban fijos desde hacía siglos. Marina pensó en la abuela que reconstruía puentes en la lluvia, un acto práctico, lento y cargado de paciencia. Hacemos que las cosas funcionen, respondió. No nos rendimos a los manuales si alguien está muriendo al otro lado. Los días siguientes se sucedieron en ritmo acelerado. El Consejo del Dominio exigió auditorías, y la prensa de la región, cuando la hubo, decoró la historia con términos que intentaban traducir lo sucedido: anomalía biológica, acto de heroísmo improvisado. Ruptura doctrinal. Para los humanos, sin embargo, la victoria no fue celebrada sin reconocer el costo. 3 técnicos Corboun resultaron con daños pulmonares temporales. Ana perdió pocas horas de sueño pero ganó una nueva preocupación por las mutaciones biológicas. Alexei corrigió el orgullo con una torcedura de hombro que le recordaría el episodio durante semanas. Braal Tok convocó a Marina a una cámara de protocolo. La formalidad del gesto contrastó con la informalidad del acto que lo impulsó. Cuando la puerta se eludió, la luz tomó la sala con un brillo que hacía parecer ceremonial cualquier conversación. Terrana Marina Solís, dijo Braal Tok, su voz moderada. El dominio ha decidido elevar su estatus. Su escuadra será asignada como enlace operativo en misiones conjuntas. Además, el Consejo ordena una revisión completa de los protocolos de emergencia. Marina inclinó la cabeza en el gesto humano de aceptación. No busco medallas, contestó. Busco que nadie más muera porque alguien se negó a mirar fuera de su libro. Braal Tok guardó silencio un instante, como si buscara la fórmula exacta de una emoción que en su especie no se nombraba de la misma forma. Luego emitió un sonido bajo, casi una exhalación controlada que traducía respeto. Su gente nos obliga a reconsiderar nociones que teníamos por inmutables. Y eso me obliga a reconsiderar a mí mismo. Mientras tanto, Prieto encontró algo en las lecturas del coil reparado, residuos microscópicos que no correspondían a ninguna arma biológica conocida en los archivos del dominio. Tenían patrones sintéticos, huellas de ingeniería que sugerían mano externa. La palabra saboteador flotó en su mente con peso mortal. Marina, dijo Prieto en voz baja. No fue un accidente. Vi trazas de polímeros que solo se usan en manufactura clandestina. Alguien con acceso a las instalaciones modificó el coil. Y no parece un acto aislado. Marina observó el mapa mental de la fortaleza y las zonas con acceso restringido. Sus dedos caminaron por los nombres: fábricas de reparación, depósitos de energía, cámaras de cuarentena. En su pecho, la sensación de misión cambió. Ya no era solo demostrar que los humanos eran competentes, era descubrir quién había querido explotar una vulnerabilidad y por qué. Las consecuencias políticas se extendieron como un eco. Algunos sectores del dominio presionaron para legislar restricciones más severas a la presencia humana, arguyendo que el incidente demostraba un riesgo de manipulación externa. Otros, en cambio, exigieron incorporar a los humanos como expertos en improvisación, en logística rápida y en soluciones fuera de manual.
Las redes sociales alienígenas, si podían llamarse así con los matices culturales correspondientes, debatían con ferocidad, incorporación pragmática, vs contaminación cultural. Para la escuadra humana, el reconocimiento formal no borró las marcas del episodio. Aquella noche, en la litera común, Marina escribió unas líneas en su cuaderno personal que nunca leería en voz alta: no vinimos a demostrar superioridad. Vinimos a recordar que la adaptabilidad es moral, actuar cuando el deber y el manual divergen. Cerró el cuaderno y, por primera vez desde que llegaron, se permitió un minuto de risa con Alexei, una risa que no tenía prisa. El epílogo no fue solo calma. Fue semilla. En el subnivel donde el coil había sido manipulado, Prieto detectó una firma de transmisión residual, un pulso mínimo que continuó enviando datos hacia una ruta desconocida fuera de Draalsac. La línea no era local, su traza apuntaba a un corredor interestelar de baja señal, una ruta de contrabando que el dominio creía cerrada desde hacía décadas. «Alguien sabe cómo burlar nuestras defensas», murmuró Tesirna, acercándose a la consola. Esto no vino de afuera del espacio conocido. Vino de dentro de nuestras paredes. La sospecha planteó una sombra mayor: si un actor interno podía manipular sistemas y liberar agentes biológicos, entonces la amenaza no era solo regional, era sistémica. Hubo quienes sugirieron que la brecha podría ser un ensayo para algo mayor, que el sabotaje buscaba delegitimar a las fuerzas conjuntas antes de un movimiento estratégico en la frontera. Marina miró hacia el cielo metálico de Draalsac. «Entonces tendremos que encontrar la mano que movió la caja», dijo. «Y después, si hace falta, impediremos que la mueva otra vez». La historia cerró su capítulo principal, pero dejó una grieta por donde se colaba el misterio, una conspiración en gestación, una red de manos invisibles que, por ahora, solo dejaban pistas microscópicas y rutas de datos. Era suficiente para prometer una secuela, más política, más traición, y la certeza de que la adaptabilidad humana tendría que encontrar aliados entre aquellos a quienes hasta ayer consideraban sus verdugos. La última imagen fue pequeña y humana: Marina frente a una ventana del hangar, sosteniendo una taza fría de café sintético. Su reflejo se mezclaba con las luces del muelle, y en su rostro se leía la aceptación de una verdad central de su especie: no eran invencibles, pero eran indispensables. Y si el universo les lanzaba una prueba más oscura, la humanidad volvería a responder de la manera que mejor conocía, juntos, sin esperar permiso.